Muchas gracias, Samuel, por tus cariñosas palabras. Gracias también a Perla también por la introducción y sobre todo gracias a Yad Vashem por la oportunidad que me da este domingo para poder realizar esta conferencia. Quiero dar gracias también a todos los que nos escuchan, a los que no han podido conectarse, pero sobre todo a aquellos que están ahora mismo conectados, no solo en España, sino también en Londres, en Brasil, en México, en Dubái, en Costa Rica, en Argentina, en Jerusalén, pero también y sobre todo, muy especialmente, a los que nos escuchan desde Granada. Empezamos. Nos situamos en la primavera de 1936, en Granada. Un niño de 12 años, rubio, de ojos azules, asiste a clases de alemán en la Academia de Idiomas Berlitz, en la Casa de la Perra Gorda, así llamada entonces, y aún hoy, en la Gran Vía número 23. Se llamaba así porque era donde se pagaban los 10 céntimos, que es la moneda de entonces, de 10 céntimos de peseta, una perra gorda de la previsión social obrera, el antecedente de lo que hoy llamaríamos la seguridad social. Curiosamente, el edificio hoy en día sigue siendo, manteniendo ese destino, y es la tesorería de la seguridad social. Es un magnífico edificio granadino de los años 20 del arquitecto Fernández Cígares, en colaboración nada menos que con el eximio conservador de la Alhambra, Torres Balbás, y con alguna decoración también del artista Hermenegildo Lain, al que me referiré más adelante. Su padre, el padre de este niño, lo ha inscrito en clases de alemán en la academia porque piensa que es el idioma del futuro. Situémonos en la Alemania de 1936, y él asiste, aunque realmente lo que le gustaba era la lengua francesa. No obstante, va encantado a clase, y va encantado a clase porque tiene una profesora magnífica, una profesora encantadora, maravillosa, que es Fräulein Gretel, una joven austríaca de aproximadamente 27 años, venida poco antes desde Alemania. Con la llegada del verano se suspenderán las clases, que se reanudarían teóricamente en septiembre. El 18 de julio, sin embargo, estalla el alzamiento, la guerra civil, y triunfa en Granada a los pocos días, el día 21. A la vuelta del verano, el niño retorna a clase y se encuentra las puertas cerradas. Fräulein Gretel ya no está. Algo ha pasado, algo que solo averiguará muchos años después. Esta es la historia de dos mujeres judías en la Granada de 1936, una historia que acabó en tragedia y que voy a intentar reconstruir, para lo que deberemos retroceder en el tiempo. De Granada del 36 nos vamos al Berlín de los años 20, a los felices años 20 de Berlín, la República de Weimar. Dos amigas, Gretel Adler y Gerda Leindorfer, van juntas al colegio, son íntimas amigas. Ambas son judías, ambas tienen una procedencia austríaca, su entorno social es similar, son familias acomodadas de la burguesía alemana judía asimilada. Hacen deporte juntas, hacen ballet juntas, son cultas y viven despreocupadamente. Básicamente, son dos niñas felices. Gerda Leindorfer, la amiga de Gretel, es hija de Emil Leindorfer y Cecil Labin. Proceden de Písek, en el Imperio Austrohúngaro, hoy día en Chequia. Emil Leindorfer, el padre de Gerda, era un periodista judío de reconocido prestigio, redactor jefe del Berliner Zeitung am Mittag. Perdón por el esfuerzo para hablar alemán. Aunque había estudiado Derecho y Economía Política en Viena, Emil se decantó muy pronto por la profesión de periodista y trabajó desde muy joven en este periódico. Además, su instinto periodístico le llevaría a una primicia histórica, la que corresponde al 9 de noviembre de 1918, cuando se recibió una llamada anónima en la redacción del periódico avisando de que iba a producirse un gran anuncio histórico. Al otro lado del teléfono estaba Emil Leindorfer, que mandó parar las rotativas y de esta manera consiguió la gran exclusiva. Fue el primero, la primicia, en interpretar que iba a pasar algo muy gordo, es decir, la renuncia del Kaiser. Así fue, el Berliner Zeitung am Mittag salió un poco más tarde de lo habitual, pero con la primicia. El Kaiser había abdicado, 9 de noviembre, 2 días después se produciría el armisticio, la guerra mundial había terminado, la Gran Guerra había terminado. Emil Leindorfer
abandonó su trabajo como periodista inmediatamente después y se puso a trabajar al servicio del gobierno de la República de Weimar entre 1923 y 1929. Sería asesor de su amigo Stresemann, trabajaría como jefe de su equipo económico en el gobierno de la República de Weimar, donde Stresemann alcanzó grandes cotas. Llegó a ser no solo canciller, el canciller de los 100 días de 1923, sino también ministro de Asuntos Exteriores durante 6 años. Un ministro de enorme producción efectiva, un ministro que dejaría mucha huella por cuanto llegó al acuerdo del Pacto de Locarno, que fijaría los términos del desarrollo entre Alemania y Francia y las demás naciones europeas de la época, y también el Plan Young. Precisamente por el Pacto de Locarno al que me he referido, Stresemann sería galardonado con el Nobel de la Paz junto con el ministro francés Aristide Briand. Gerda Lehndorfer, la hija de Emil, era estudiante de la Universidad de Lenguas Modernas de la Universidad de Berlín cuando conoció a un joven español llamado Salvador Vila, que estaba allí en Alemania con una beca de la Junta de la Universidad, de la Junta de Estudios de la Universidad, para completar sus estudios de Derecho con otros muchos jóvenes españoles de aquella época. No fue con la famosa becas de la Junta de Ampliación de Estudios, sino, como digo, de la Junta de la propia Universidad de Salamanca. Al poco de hacerse novios, y 3 años después, al poco se hicieron novios después de conocerse, y 3 años después se casarían por el rito católico en la iglesia de Sankt Ludwig de Berlín, que estaba justo al lado de la casa de los Lehndorfer, que vivían también en la calle de San Ludwig. La familia Lehndorfer podemos intuir que era gente de mentalidad muy abierta y cosmopolita y no pusieron ningún reparo a la celebración del matrimonio interconfesional, lo que no sería el caso, sin embargo, en la familia Vila, que era una familia tradicional española, y quizá por ello Salvador Vila decidió casarse en la propia Alemania y volver a España ya casado, como marido y mujer con Gerda, por lo tanto, un fait accompli. Salvador Vila, el marido ya de Gerda, era un extraordinario intelectual, pese a su enorme juventud. Pensemos que era el discípulo predilecto de Unamuno, además de ser su amigo, había sido alumno suyo de griego, y además, en su condición de salmantino, tenía la oportunidad de tratar habitualmente con Unamuno, que recordemos que era rector de la Universidad de Salamanca, y era allí donde además pasaba sus vacaciones, hecho que por otra parte resultaría fatal, como ahora veremos, en 1936. Salvador Vila, antes de cumplir los 25 años, ya obtuvo una cátedra de lengua hebrea en 1927 y más adelante, en 1933, la cátedra de Derecho e Instituciones Musulmanas, cátedra del que le llevaría a Granada en esa fecha, en 1933. Y una vez en Granada se instalaron en un precioso Carmen al pie de la Alhambra, en el carril de San Cecilio número 12, muy cerca del Campo del Príncipe, al que me referiré más adelante, y también muy cerca del Carmen de Don Manuel de Falla, el famoso músico, en la Antequeruela Baja, a pocos pasos, un poquito más arriba, camino de la Alhambra. Pronto serían un hueco en las tertulias granadinas de intelectuales como don Fernando de los Ríos, el médico ginecólogo don Alejandro Otero, don Manuel de Falla, Manuel Ángeles Ortiz, el pintor, o también Federico García Lorca, que tenía esa famosa tertulia llamada El Rinconcillo. Ellos incluso llegaron a tener su tertulia propia en su casa, en su Carmen con vistas a la Vega. Tenía la Vega delante y la Alhambra detrás. Al poco de llegar a Granada, en 1934, sin embargo, Gerda recibe una llamada de sus padres, una llamada angustiada pidiendo ayuda. El Berliner Zeitung am Mittag ha sido expropiado dentro del programa de arianización de la economía de Hitler, por cuanto que se trataba de una empresa de capital judío, propiedad de la familia Ullstein, a la que se obligó a vender el periódico a precio de saldo a la empresa Franz Eger Nachfolger, que es también conocida como la Eger Verlag, que es la editora nada menos que del
Völkischer Beobachter, el periódico El Observatorio del Pueblo del Partido Nacional Socialista alemán, y también la editora de Mein Kampf, Mi lucha, el famoso libro de Adolf Hitler. La familia Lehndorfer empieza muy pronto a sufrir en persona los embates del nazismo, el acecho de la Gestapo, y Emil pierde su trabajo, obviamente. Una vez que el periódico ha sido expropiado, todo el personal judío, evidentemente, pierde su trabajo, y los servicios secretos entran en su casa de Berlín, donde realizan un registro que para la familia Lehndorfer es la señal de que han de abandonar el país. Además, con las leyes de Nuremberg, en 1935, perderían su nacionalidad alemana, se convertirían en apátridas, en lo que llaman Staatenlos. Curiosamente, esta ley de 1935, que les hizo perder la nacionalidad a todos aquellos que hubieran adquirido la nacionalidad alemana después de 1918 sin ser nacionales de origen, sin haber nacido en Alemania, es decir, aquellas adquisiciones de nacionalidad de forma derivativa, sería aplicable mayoritariamente a los judíos, sobre todo aquellos que provenían del Imperio Austrohúngaro, y sin embargo no sería autoaplicada por quien era evidentemente una persona que cumplía todos los requisitos para ello, que era el propio Adolf Hitler, que era de nacionalidad austríaca y que había adquirido la nacionalidad alemana en 1932, en una jugada bastante tramposa para poder presentarse a las elecciones presidenciales que perdería con Hindenburg. El lugar de destino natural de Emil y Cecil era Granada, donde estaba su hija viviendo con su marido, y una vida tranquila, donde acababan de tener su primer hijo, Ángel, que sería el primer nieto de Emil y Cecil. Los Lehndorfer lo dejan todo y se vienen a España, en 1934. En los días previos, Cecil Lehndorfer sufre una hemiplegia y fruto del sobresalto y de la inquietud que en esos momentos preside su vida, que se queda en un estado muy delicado. Sin embargo, viaja a España junto con su hijo, Rudolf, que ellos llamaban Rudelein, el pequeño hermano de Gerda, un chaval que entonces tenía 17 años, muy alto, por cierto, y muy delgado. Todos dejan el Reich huyendo de la persecución y creyendo ya por fin estar a salvo en la República de 1934. En Granada pasarán 2 años tranquilos en un entorno precioso, como he dicho, al pie de la Alhambra, viviendo en el Carmen de los Vila. Sin embargo, esta tranquilidad no va a durar mucho. En abril de 1936, Salvador Vila, el marido de Gerda, es nombrado rector provisional de la Universidad de Granada. Solo tiene 32 años. Imaginemos ahora el carrerón que está llevando este intelectual, y ya es rector, además de tener 2 cátedras, es rector de la Universidad de Granada en abril del 36, después de una serie de tumultos en la universidad que habían obligado incluso a cerrarla y habían llevado a la dimisión del anterior rector, Marín Mocete. Sin embargo, ya veremos que el cargo le va a durar muy poco tiempo. El 18 de julio, como ya hemos dicho antes, estalla el alzamiento y inmediatamente en Granada triunfa, produciéndose un cambio, un traspaso de poderes del gobierno legítimo de la República al comandante Valdés, que era un jefe de la rebelión, que toma el mando como gobernador civil de la ciudad. A los pocos días, por ejemplo, el alcalde socialista, Montesinos, que era el cuñado de García Lorca, estaba casado con su hermana Concha, es detenido y al poco es fusilado. La ciudad, por lo tanto, se encuentra en estado de terror. Salvador Vila se encuentra en Salamanca, no pensemos que estamos en verano y estamos en vacaciones. Allí, de parte a diario con su maestro, Unamuno, con quien pasea, como hemos podido todos ver en la película de Amenábar, pasea por la Plaza Mayor y también por las afueras, en lo que en Salamanca se conoce como la carretera de Zamora. Discuten, porque Unamuno era al principio partidario de la República y incluso había sido, en su condición de partidario del alzamiento,
fue destituido por la República como rector y Franco le repone como rector de la Universidad de Salamanca. Hasta allí llega la noticia de la destitución de Salvador Vila como rector y ha sido sustituido por quien le precedía en el cargo, el rector Marín Ocetti. Gerda y Salvador, asustados obviamente, deciden no volver a Granada, a la universidad. Están temerosos de una represalia personal. Sin embargo, a Salamanca llegaría una orden de detención. El 7 de octubre se ejecuta por la Guardia Civil y el matrimonio es trasladado vía tren a Granada. Siempre el tren en el drama de las familias judías, siempre hay un tren presente. El tren hace un trayecto horroroso, con muchísimo calor y dura varios días. Llega primero a Cáceres, luego a Sevilla y finalmente a Granada. Al llegar a Granada, los dos, marido y mujer, son inmediatamente ingresados en la prisión provincial, en las dos prisiones, la prisión de hombres y la prisión de mujeres, respectivamente. Este hecho seguramente, muy posiblemente, es el que provoca el famoso incidente del Paraninfo de la Universidad de Salamanca, solo 5 días después, cuando Unamuno pronuncia su famoso discurso improvisado ante doña Carmen Polo y Millán Astray, y en el que, digamos que por fin se da cuenta de su error en el apoyo al alzamiento. Él dice aquella famosa frase de venceréis, pero no convenceréis, y por lo tanto admite que en las discusiones con su amigo Vila, el joven rector de Granada llevaba razón. Salvador Vila, como hemos dicho, es detenido el día 7, es llevado a Granada y es fusilado de una manera prácticamente inmediata. La fecha de su fusilamiento es el 22 de octubre, por orden de José Valdés, el mismo que había ordenado solo 2 meses antes, hacia el 15-16 de agosto, la ejecución de Federico García Lorca, con la famosa frase: que le den café, mucho café, acrónimo de camarada, arriba, falange española. Gerda Leindorfer es también acusada de espía rusa y condenada a muerte. Es una mujer judía, es una mujer extranjera, es una mujer que habla 7 idiomas, por lo tanto es sospechosa de ser espía rusa en concreto. Sin embargo, se interpone la mano del músico don Manuel de Falla, al que ya nos hemos referido anteriormente, por intercesión de Enrique Gómez Arbolella, que entonces era su secretario y además después sería un prestigioso catedrático de sociología, prácticamente, como llamamos, el pionero de la sociología en España. Gerda es entonces liberada con una condición: debe de abjurar de su condición de judía y convertirse al catolicismo. Debemos decir que don Manuel de Falla fue un gran valedor de los detenidos en Granada en aquellos tiempos e incluso llegó a salvar a Hermenegildo Lainz, al que me he referido anteriormente. No obstante, el hecho de que José Valdés había publicado un bando en el que establecía una multa de 150 euros para todo aquel que recomendara a un detenido. Evidentemente no sabemos lo que pasó, pero no creemos que don Manuel de Falla hubiera sido multado dado su enorme prestigio. Volviendo a Gerda, Gerda, como decía, se le perdona la vida a cambio de su conversión al catolicismo. Debe ser bautizada. Ella, a pesar de que, como hemos dicho antes, era una judía asimilada, se sigue sintiendo judía y no admite el pacto. Quiere seguir siendo judía y no quiere ser católica. Sin embargo, sus compañeras de presidio la convencen de su error. ¿Por qué? Porque ella ya está viuda, su marido ya ha sido asesinado, y su hijo Ángel, que solo tiene 2 años, quedaría huérfano y abandonado. Gerda acepta a regañadientes el pacto y es bautizada en Granada, adquiriendo un nuevo nombre, el de María Angustias, que es el nombre de la patrona de Granada. Los que me escuchan de Granada no les extrañará. El nombre para los que viven fuera de Granada es un poco más extraño y parece un nombre sarcástico, dada la situación en la que se encontraba Gerda en ese momento.
Sin embargo, ella nunca usaría el nombre de María Angustias y se quedaría en el de María Gerda Leindorfer, que sería como firmaría a partir de ese momento. Su hijo Rudolf, Rudelein, el pequeño, también está en problemas. Ha ido varias veces a ver a Gerda a la prisión, a llevarle víveres y a llevarle ropa, y como consecuencia de ello es también detenido como sospechoso de ayudar al gobierno de Madrid. En ese caso, una vez que están también Rudolf detenido, sus padres, que viven todavía en Granada y que están escondidos en la casa de los Vila, hacen las correspondientes gestiones diplomáticas, yo personalmente creo que ante el embajador austriaco en Madrid, y consiguen ser deportados por el gobierno de Franco hacia Austria, que es donde ellos llegan. Salen de España, los tres, salen de España Emil, sale de España Cecil y sale de España Rudelein, y Gerda se queda en Granada con su hijo. Ellos llegan a Viena y en 1937 Emil piensa una vez más que se ha librado de la tragedia y se instala en Viena, donde consigue inmediatamente un trabajo para una empresa exportadora de maderas. Sin embargo, estamos en 1937, sin embargo, en marzo de 1938 se produce el Anschluss, la anexión de Alemania de la nación austriaca. El Tercer Reich invade Alemania, invade Austria en marzo, y de nuevo reaparecen los miedos, el asedio, la angustia para la familia Leindorfer, igual que para cualquier otra familia judía de Austria. Poco después, el 9 de noviembre de 1938, se produce la Noche de los Cristales Rotos, especialmente dura y siniestra y sangrienta en Viena, donde se arderían y se destruirían hasta 95 sinagogas y lugares de oración. Emil Leindorfer es detenido en aquellos días y llevado a Dachau, donde pasará varios meses acechado por el miedo, esperando saber qué será de él, cuándo podrá volver a ver a Cecil, a Rudolf y a Gerda. Dachau no era un campo cualquiera, es un campo muy importante en la historia del Holocausto. Es el primer campo de concentración construido por Hitler a los pocos meses del ascenso al poder y a pocos kilómetros de Múnich. Es el campo piloto, es el campo a partir del cual se crearían todos los demás, es el campo modelo, y es un campo, por ejemplo, donde por primera vez se coloca el famoso letrero Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres, la sarcástica expresión tan definitoria del engaño, de la hipocresía y de la maldad del nazismo. Según cuenta Sir Martin Gilbert, uno de los grandes historiadores del nazismo, el 10 de noviembre, solo un día después de Kristallnacht, más de 1000 prisioneros judíos serían trasladados a Dachau, número que ascendería hasta casi 12.000 en los siguientes días, de los cuales 3.700 provenían de Austria. Uno de estos 3.700 era Emil Leindorfer. El procedimiento de ingreso, como consecuencia del cuello de botella que se produce en la entrada del campo, fue extraordinariamente lento, y allí los prisioneros fueron humillados, hacinados en barracones vacíos, sin comida ni bebida, con un frío aterrador. Solo en noviembre de ese año morirían en el campo 64 personas de hambre y de frío, y en diciembre serían 87. Dachau continuaría acumulando durante esos días nuevos prisioneros hasta llegar a 14.000, cuando su población normal, previa a la Kristallnacht, eran de unos 4.000. Es decir, imaginemos que ahí se triplicó la población del campo en solo unos días. Imaginemos las condiciones de hacinamiento, pero incluso serían peores a raíz de las marchas de la muerte en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron a haber 60.000 personas, 60.000 internos en el campo de Dachau, que, como digo, estaba preparado
para 4.000, es decir, una relación de 15-1. Finalmente, en marzo, Emil Landhofer es liberado a condición de salir del Reich inmediatamente, renunciando a todas sus propiedades y no volver nunca más. Consigue un pasaje hacia Inglaterra y Rudolf sale directamente hacia Argentina. Emil va con Cecil, pero Rudolf sale a Argentina por cuanto teme que puede ser movilizado dada la proximidad de una guerra mundial. En Argentina, Rudolf tiene ya una oferta de trabajo para trabajar en una empresa frutícola donde inmediatamente consigue su puesto de trabajo. Emil, una vez en Inglaterra, sería internado hasta 3 veces y pretendía obtener visado para Argentina para volver a ver a su hijo y reunirse todos juntos. Sin embargo, Cecil, su mujer, sufre inmediatamente en el año 40 una trombosis y muere en Birmingham. Y por lo tanto, ya el sueño de volverse a reunir sería imposible. Gerda está sola en Granada y sitiada en zona nacional. Recibe el apoyo de su cuñada, la hermana de Salvador Vila, que vive en un pequeño pueblecito de Extremadura, en Cáceres, en el pueblo de Villanueva de la Vera, donde acabaría siendo muy querida y recibiría el nombre de la Gerarda, ¿no? Algo muy extremado. Gerda, no obstante, intentaría volver a reunirse con su padre y conseguiría salir al exilio, salir de España en 1947 y reunirse con su padre y llevándose a su hijo Ángel. Pero el sueño de ambos, como he dicho, de volverse a reunir todos, aunque fuera ya sin Cecil, era imposible. No consiguió nunca volver a ver a Rudolf, que se encontraba en Argentina. Emil fallecería poco después como consecuencia de un infarto en 1949, cuando estaba todavía intentando obtener el visado para ir a Argentina y había estado en esos años trabajando en la BBC dentro del programa de desnazificación de Alemania, en los programas en alemán que se emitían desde la BBC para el territorio germano. 10 años después, en 1959, el gobierno le reconocería una pequeña, ridícula indemnización de 300 marcos por el tiempo que pasó en el campo de Dachau, que ya hemos visto que fueron más de 3 meses. Acabó saliendo en el mes de marzo y había entrado a mediados de noviembre. Su hija Gerda, que como digo vive en Londres, volvería a casarse con un español, con Manuel Pulgar, y viviría hasta 1980. Falleció el 10 de octubre de ese año en Londres con una demencia senil que le había hecho perder todos los idiomas que sabía, que eran 7, salvo el español, que fue el único idioma que mantuvo hasta la muerte. Su marido, Manuel Pulgar, gracias a él podemos reconstruir gran parte de lo que le pasó a Gerda y a la familia Landhofer, porque en un acto muy generoso convenció a Gerda para que relatara todos sus recuerdos y los transcribió en un escrito que se denomina Vida breve. Hasta aquí la vida de Gerda y llegamos ahora a la vida de Gretel, su amiga del colegio a la que me había referido al comienzo de esta intervención. La vienesa Greta Adler era la profesora de alemán de la Academia Berlitz y había venido desde Alemania a Granada a principios de 1936. Seguramente aterrorizada por las leyes de Nuremberg que habían sido aprobadas en 1935 y que no solo quitaron la nacionalidad alemana a aquellos que la habían adquirido de forma derivativa, porque ella seguía siendo austríaca, no era su caso, pero sí habían impedido a todos aquellos judíos por supuesto, matrimonios con no judíos, pero alemanes, y también el acceso a cualquier puesto de trabajo universitario o cualquier actividad profesional. Prácticamente todas las salidas profesionales las tenía cerradas. Además de ello, la empresa familiar Oppenheimer & Adler, una fábrica de cueros, había sido expropiada por Deutsche Bank dentro del proceso de arianización de la economía de esos primeros años del nazismo.
Pensemos que además esta empresa fue expropiada 2 veces, en 1920 también fue expropiada por el gobierno francés, puesto que la fábrica se encontraba en Alsacia-Lorena y como consecuencia de la recuperación de ese territorio por los franceses, que habían perdido en 1871 en la guerra franco-prusiana, también perdieron la fábrica. La trasladaron a Alemania y la pusieron en Neustadt. Esta segunda fábrica también fue expropiada, como digo, en el proceso de arianización. Gretel llega a España y su amiga Gerda, que es una mujer generosa, le ofrece refugio en su casa, en Granada, en el Carmen que hemos visto del Carril de San Cecilio. Gretel es una joven austriaca, muy guapa, vistosa incluso, escultural, según la definición de alguna testigo de la época. No debe extrañar su éxito al llegar a Granada en 1936, donde enseguida se contarían por decenas sus admiradores y sus pretendientes. Ella se fijaría entre todos sus pretendientes en Alfredo Rodríguez Orgaz, arquitecto municipal, discípulo de Zuazo y que había sido militante del Partido Radical Socialista. Fue un gran arquitecto, un arquitecto que, sobre todo después de la Guerra Civil, triunfaría en Sudamérica, en Colombia, fundamentalmente, donde dejó su huella, tanto en la fachada de la catedral como en el Palacio Arzobispal o incluso realizando el edificio del Banco de la República de Colombia, en Bogotá, ese edificio cuadradote que conocen los que nos escuchan o han estado alguna vez en Colombia. Orgaz se había formado en Alemania, había estado en la Bauhaus, había conocido a Gropius y era un hombre bien relacionado, miembro de las tertulias más reconocidas a las que me he referido anteriormente de la ciudad y además poseedor de un coche descapotable espectacular, y además, por supuesto, hablaba alemán, fruto de su paso por la Bauhaus. Con todo ello, por esta razón o por las razones que fueran, Orgaz fue elegido por Greta como su pareja en Granada, para decepción de los muchos seguidores que ya tenía la austriaca. Cuando llega la Guerra Civil, evidentemente Greta está en peligro. En la ciudad ella ya es muy conocida, es la pareja de un conocido socialista y temerosa se esconde en el Carmen de los Leindorfer mientras Rodríguez Orgaz organiza un plan de fuga. Pretende recogerla, él en principio se va a casa de García Lorca, en la Huerta de San Vicente, y desde allí planea la fuga. Pretende recogerla a pocos pasos del Carmen. Los que son de Granada perfectamente saben que desde el Carril de San Cecilio al Campo del Príncipe hay pocos metros, 40, 50 metros, no más, y recogerla en el Cristo de los Favores, que es la cruz que preside el Campo del Príncipe, y huir desde allí hacia Málaga, que todavía está en zona roja, monte a través. Ella se viste de beata, con un velo en la cabeza, con un misal y un rosario en la mano, y le espera al pie de la cruz. Pero el arquitecto no llega o llega tarde. El caso es que a Gretel es apresada en el Campo del Príncipe por las escuadras negras que seguramente la seguían como señuelo para detener apresar a Rodríguez Orgaz. Sin embargo, Rodríguez Orgaz huye sin ella. A mí me resulta muy difícil juzgar a una persona sin haberle escuchado y sin una prueba definitiva. Y por lo tanto, lo que podemos decir es que Rodríguez Orgaz realmente no fue valiente. No fue precisamente un hombre valiente. Huyó y se desentendió de la persona de su novia, Gretel Adler. Incluso en su momento él contaba que tuvo la suerte de haber salido por la puerta trasera del ayuntamiento el mismo momento en que detenían al alcalde, que fue, como hemos dicho anteriormente, posteriormente fusilado. Con Gretel, como digo, no demostró ser particularmente valiente. Huyó sin ella, huyó hasta Málaga y llegaría vía Alicante hasta América y allí estableció su nueva vida. Una de las versiones de su huida, la que ha señalado uno de los historiadores más conocidos de García Lorca, Vila San Juan, señala que fue el pajarero Francisco Jiménez Callejas quien le ayudó a huir.
Francisco Jiménez Callejas es un miembro de las Escuadras Negras, un falangista asesino con un terrorífico currículum muy conocido en la Granada de la época. Y según esta teoría de Vila San Juan, Orgaz se apoyaría en Jiménez Callejas cobrándose un favor que había concedido a su padre, que era un conocido constructor de la ciudad de Granada, para cobrarse el favor y así permitirle la huida. En todo, asombra, pero en todo caso indigna, pensar que Orgaz no hubiera sido capaz de hacer algo más por salvar la vida de Gretel. No cabe duda que tenía mala conciencia de ello, algún remordimiento, si nos atenemos al hecho de que cuando fue entrevistado por Gibson, que le entrevistó precisamente porque él estaba en casa en la Huerta de San Vicente en los días previos a la detención de Federico o en los días inmediatamente posteriores al alzamiento, no haría alusión ninguna a Gretel en relación con aquella entrevista. Gretel, como hemos dicho, es detenida por las Escuadras Negras y valientemente, ella sí fue muy valiente, no delató a Orgaz, que ella sabía cuál era el plan de fuga y sabía que Orgaz había salido hacia Málaga. Poco después de ser detenida, la llevan a la colonia, a Biznar. La colonia es un edificio de campo que está en las afueras de Granada, en Biznar, donde hasta que llegara el momento del alzamiento se utilizaba como campamento para niños, campamento de verano. Ese lugar sería ocupado por el gobernador Valdés y utilizado como lugar para llevar a los detenidos como paso previo a su muerte. Es como vemos, el mismo lugar donde pocos días después, estamos hablando del mes de agosto de 1936, Federico García Lorca pasaría sus últimas horas antes de morir con un disparo por la espalda, siguiendo las instrucciones, las órdenes del mismo José Valdés. Valdés sería muy posiblemente quien ordenara matar a Greta, acusada de ser espía roja, de colaborar con el Socorro Rojo, de apoyar al gobierno de Madrid. Su condición de judía, no me cabe duda, no le ayudaría ni lo más mínimo. Sería, por contra, un agravante. Greta fue asesinada en los primeros días de agosto, posiblemente el 7 de agosto. Pidió ser fusilada de frente y de pie, como una mujer valiente que era. Murió con un pitillo en los labios. Durante muchos años no se supo nada del fusilamiento de Gretel. Los periódicos granadinos nunca dieron razón de este crimen, que por otra parte fue el primero de una mujer en Granada en la Guerra Civil. Se levantaría un auténtico muro de silencio. Pasaría mucho tiempo hasta que por fin una investigadora de la Universidad de Granada, doña Mercedes del Amo, profesora de lenguas semíticas, realizara las pesquisas oportunas sobre con ocasión de sus trabajos sobre la vida y muerte de Salvador Vila, el rector fusilado, que me han permitido, junto con otros datos y otros autores, fundamentalmente al hilo del estudio de la muerte de Federico García Lorca, para reconstruir esta historia. Historia que hoy querría dedicar a aquel niño de 12 años, de rubio, de ojos azules, que iba a la Academia Berlitz y que dejaría escrito: eras joven, eras guapa, eras valiente, lo demás se lo llevó el viento. Y añadiría yo, el viento del odio. Ese niño nunca supo por qué habían matado a su profesora de alemán, muerte que le dejaría marcado de por vida. Ese niño era mi padre, Antonio Jiménez Blanco, luchador incansable a favor de la reconciliación de los españoles y partícipe directo en la redacción de la Constitución de 1978. Va por él. En memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil y en memoria de todas las víctimas del Holocausto, de la Shoah, unidas aquí en la historia de estas dos mujeres judías, muchas gracias a Yad Vashem y muchas gracias a todos por escucharme. Y ahora, atreviéndome, después de haberme atrevido con alemán, me atreveré también con el hebreo y le dejo a Samuel que lo traduzca. Me despido diciendo Zichrono Libraja. Muchas gracias.